Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar. ¿Qué son las flotillas utilitarias y qué herramientas de gestión de combustible son las mejores? Eh, pues bueno, en este webinar vamos a platicar un poco sobre las ventajas de administrar una flotilla utilitaria, los tipos de flotillas utilitarias dependiendo de la operación y cuáles son las mejores para tu empresa. Además, también vamos a conocer algunas herramientas que nos van a ayudar a controlar, a medir y analizar los datos para saber y conocer más sobre el comportamiento del combustible en las flotas utilitarias. Y bueno, para este tema, el día de hoy nos acompaña Clemente Villalpando. Les voy a platicar un poco de Clemente. Clemente es empresario y emprendedor del ramo del autotransporte de carga. Es originario de León, Guanajuato, y recientemente recibió de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga un reconocimiento por su trayectoria como transportista por 25 años. Además, Clemente es director de Express y Carga Culiacán y en 2013 creó Transporte MX, que es una multiplataforma para empoderar a los transportistas y brindarles información para la toma de decisiones. Y bueno, además, gracias a su experiencia como transportista, Clemente también ha dado conferencias, talleres y cursos compartiendo las mejores prácticas sobre este tema. Eh, bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, me gustaría platicarles un poco de, de Sodexo. Bueno, somos una empresa francesa fundada en 1966 y tenemos presencia en 67 países. Les voy a platicar de nuestras tres unidades estratégicas de negocio. Tenemos servicios on-site y principalmente esto tiene que ver con soluciones como comedores industriales o mantenimiento y limpieza de instalaciones. Tenemos también una unidad que se llama servicios a la persona y al domicilio, a través de la cual brindamos soluciones de cuidado a personas mayores y a niños. Y finalmente, servicios de beneficios e incentivos. Esta unidad, a través de esta unidad nosotros ofrecemos beneficios para los empleados, herramientas de trabajo, incentivos y reconocimientos y también herramientas para la gestión y el control del uso de combustible. Bueno, a nivel mundial somos un equipo de 470,000 colaboradores y diariamente atendemos a 100 millones de personas. Algunos reconocimientos, pues somos el número 2 en el ranking de las compañías más admiradas del mundo y el número 1 en las categorías de innovación y responsabilidad social en el anuario de sostenibilidad elaborado por SAMA. Esto es a nivel mundial. En México somos un equipo de 355 colaboradores, estamos distribuidos en 9 oficinas de representación comercial y contamos con 10 soportes remotos. Diariamente apoyamos a 17,000 clientes, a través de los cuales pues mejoramos la calidad de vida de 2 millones de consumidores que utilizan sus tarjetas en más de 200,000 comercios afiliados. Voy a platicarles un poco de nuestras soluciones. En México tenemos casi 40 años apoyando a las empresas. Lo que hacemos es, buscamos más bien incrementar el compromiso y la productividad de sus colaboradores y como consecuencia el rendimiento de las empresas, ¿no? Tenemos soluciones como beneficios para empleados. Aquí tenemos Tienda Paz, que es una solución de previsión social para la compra de despensa. Tenemos también herramientas de trabajo. Uniforme Paz es una herramienta que mejora la imagen corporativa y ayuda al cumplimiento del código de vestimenta. Resto Paz es un apoyo para la alimentación de los colaboradores durante la jornada laboral. En incentivos y reconocimientos tenemos Premium Pass, que es nuestro certificado de regalo y puede ser para empleados, para clientes, para fuerza comercial, etcétera, ¿no? En el tema de salud y bienestar y muy relacionado con la NOM 035, tenemos un programa de bienestar y nutrición que se llama Vivir Bien, que promueve estilos de vida saludables y ayuda al cumplimiento de esta norma. También tenemos un programa muy completo de asistencias para colaboradores. Y bueno, en movilidad y control de gastos tenemos Wiseo y Diligo, que bueno, esto más adelante voy a entrar a detalle de estas dos soluciones. Por ahora, bueno, pues le dejo la palabra a Clemente para que nos platique sobre la importancia del control de combustible en las flotillas utilitarias.
Bienvenido, Clemente. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias, Maru. Muchas gracias a Sodexo por darme otra vez la oportunidad de poder platicar sobre un tema que, pues, no es más que el más importante hoy por hoy para muchos transportistas y no nada más para transportistas. Acuérdense que el tema que vamos a ver el día de hoy de flotillas de utilitarios aplica para todas las empresas que ocupan un vehículo para algún uso. De ahí viene la palabra utilitario. Y bueno, aquí vamos a explicar qué es una flotilla de utilitarios, cómo controlar el combustible en una flotilla de utilitarios, las mejores prácticas para optimizar el combustible en flotillas de utilitarios y bueno, dejaremos un espacio para preguntas y respuestas para todos ustedes. Vamos a empezar, pues obviamente, pues explicando, ¿no? El control de combustible en flotillas, si es lo mismo que en una flotilla de transporte. Cuando hablo de flotillas utilitarias, repito, son aquellos vehículos que se usan no precisamente, por ejemplo, en el caso del autotransporte de carga, el core business es el transporte de mercancías, pero nosotros también necesitamos muchas otras tipos de transporte que vamos a ir viendo durante la presentación. No son iguales las flotas utilitarias a las flotas de transporte, tienen diferente esquema de operación. Muchas empresas, cuando ya tienen una flotilla importante de utilitarios, requieren un tratamiento diferente y un tratamiento específico. Y bueno, esto ha venido creciendo con los últimos años. ¿Por qué? Porque cada día las empresas ocupan más vehículos para desplazar a personas, a bienes que se usan no para el core del transporte, por ejemplo, en el caso de autotransporte, sino para otro tipo de habilidades. Y bueno, la principal diferencia, por ejemplo, en el caso de las empresas de autotransporte, ustedes lo sabrán bien, la mayoría de las unidades de transporte de carga se usan con motores diésel que requieren combustible diésel, pero en las flotas de utilitarios estamos hablando de otro tipo de combustible. Mayoritariamente son, obviamente, gasolinas, ya hay ahora aplicaciones de gas natural licuado, etcétera, etcétera, pero sigue siendo más del 95% de las flotas utilitarias las que ocupan gasolina. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver el tipo de flotillas utilitarias y esto sí es dependiendo de la operación. Este es muy importante, por ejemplo, la primera para las empresas que son fábricas, que están en zonas industriales, que son las unidades de traslado de personal. Las empresas que tienen manufacturas generalmente tienden a salirse de las ciudades o de los centros urbanos, los puertos industriales, los parques industriales, requieren que las personas se movilicen de sus casas a las fábricas y la mayoría de las empresas requieren de un transporte personal, principalmente microbuses, autobuses de 20 hasta 40 plazas, ¿no? Otras unidades son las administrativas y de ventas. Yo creo que este es el caso más común de flotillas utilitarias en cualquier empresa en México, que pues es el coche que usa el que va al banco, el coche que usa el que va a hacer la cobranza. Generalmente son vehículos pequeñitos, tipo sedán, con motores de mucho rendimiento de combustible, con la intención de que pues obviamente el gasto sea menor. Unidades de mantenimiento, por ejemplo, en el caso de nosotros los transportistas, requerimos de camionetas, unidades de rescate, unidades de mantenimiento, que cuando un camión se queda parado en la carretera, bueno, tenemos que mandar a un mecánico con camionetas y refacciones y herramientas. Esos son los vehículos utilitarios, generalmente son camionetas de 1 tonelada, de 3.5 toneladas, dependiendo, ¿no? Y las unidades de ejecutivos, estas unidades son, bueno, algunas empresas por darle una prestación a los ejecutivos, les proporcionan vehículos que generalmente, bueno, los ejecutivos top de las empresas, bueno, son vehículos ya un poquito más de lujo, pero en la mayoría de los casos también el combustible de estas unidades lo proporciona la empresa. Es una prestación que se le da generalmente a mandos medios hacia arriba. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener una flotilla utilitaria? Primero, que mejora la logística de la empresa. No hay pretextos de por qué no se pudo cobrar esta semana. Pues no había cómo llegar a los contrarrecibos o no pudimos llevar las facturas porque no teníamos vehículos, no podíamos llegar. O sea, todos los pretextos de movilidad de la empresa, administrativamente hablando y logísticamente hablando, se minimizan porque siempre hay un vehículo con combustible para ejecutar esa acción. Es un incentivo al personal. Les platicaba que en algunos lados, bueno, pues es un vehículo el que te dan para que puedas
trasladarte si es que vas a un mando medio o un poco más arriba, y entonces, bueno, es una gran ventaja como un incentivo al personal. O, por ejemplo, el transporte personal no es lo mismo que pasen por ti de la empresa a que tú tengas que pagar tu transporte y tu combustible para llegar a una fábrica, a una manufactura. Ayuda al tratamiento fiscal de deducibilidad. Ustedes saben muy bien que hoy por hoy, bueno, hasta 175,000 pesos se pueden deducir, de acuerdo a la última miscelánea, por la compra de vehículos, por adquisición de vehículos, y muchas empresas, bueno, pues lo que hacen es que cuando ya necesitan una deducibilidad fuerte, bueno, lo que hacen es comprar vehículos o en su momento arrendarlos. Y ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el leasing y su importancia. Y bien administrada, bueno, pues las flotillas utilitarias generan ahorros, son óptimas y generan ahorros, mejoran la imagen corporativa. Ustedes verán que muchas empresas llenan de logotipos a sus vehículos utilitarios, les sirven como para hacer una imagen corporativa, para hacer un poquito de publicidad. Y bueno, tienen la versatilidad de ser multimodales, pueden usarse para muchas cosas. Un vehículo, una camioneta de 3.5 también puede ser la que se usa para llevar la cobranza, o la que es para cobrar los cheques, o la que es para atender asuntos inherentes al core de la empresa, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Flotillas utilitarias, y aquí es, propias o arrendadas. Es decir, todo el mundo se pregunta si vale la pena tener un leasing o no tener un leasing. Cualquier fiscalista te va a decir que la ventaja de tener un leasing es la deducibilidad completa de la unidad. Es decir, se está rentando y entonces toda la factura de la renta la puede meter el contador a temas de deducibilidad, y el problema de tener flotillas propias es que desafortunadamente llegas a un tope de 175,000 pesos, como les comentaba anteriormente. Y bueno, la ventaja del leasing o del arrendamiento puro es que tú puedes usar ese vehículo durante 3 años, por ejemplo, que es la lógica, luego tener la opción de compra si lo quieres comprar, o que te lo cambien por uno nuevo. Como estos vehículos realmente son de batalla y se les da muchísimo trabajo, generalmente por la cantidad de kilómetros que se le meten a los vehículos utilitarios, es muy probable que en el futuro estemos hablando de que la mayoría de esas flotillas van a ser adquiridas a través de lo que se llama arrendamiento puro o leasing, ¿no? Si los vehículos son subutilizados, bueno, que se están usando muy poco para lo que realmente se usan, pues definitivamente tampoco es una buena opción tener ese tipo de vehículos ociosos. Pasamos a la siguiente. Ahora sí ya vamos a hablar de a lo que venimos, el tema del combustible de los utilitarios. El combustible puede ser o el dolor de cabeza de una flotilla utilitaria o el éxito de una flotilla utilitaria. ¿Por qué? Porque no es nada más administrar el vehículo, sus mantenimientos, sus refacciones, sino dotarla de combustible. Y dotarla de un combustible que tenga las capacidades de poder controlar, de poder medir, de podernos dar cuenta de si está funcionando una flotilla utilitaria. La flotilla utilitaria tiene que ser usada únicamente para fines de la empresa. Por eso es importantísimo que tengan un sistema de rastreo. No sé si les pasa que de repente se van, cuando todavía no teníamos pandemia, a un cine y se encuentran ahí estacionado en el cine el vehículo de la empresa X, no voy a decir nombres, y dices, bueno, pues estos cuates usan los vehículos los fines de semana para su uso personal, y bueno, eso no debe de ser. Las empresas que tienen flotillas utilitarias tienen que tener reglas y protocolos de que única y sencillamente se deben de usar para fines de la empresa. Tal vez en el caso de los vehículos de los ejecutivos pueda haber ciertas excepciones. La asignación del combustible debe estar en base con la importancia y funcionalidad de la flota. Esta asignación debe ser autorizada por el líder de combustible utilitario. En las empresas de transporte tenemos que tener ya a niveles de alguna empresa pequeña, tirándole a mediana, ya cuando pasas de 15, 20 unidades, tienes que tener un líder de combustible en tu área de administración y en tu área de costos. Esto ya lo hemos platicado en los webinars anteriores. Pero en el caso de que cuando ya llegas a una flotilla muy considerable de vehículos utilitarios, tienes que tener un especialista, un líder de tema de combustible utilitario, y ahí se tienen que generar los protocolos, las reglas, las funcionalidades que tiene que tener la flotilla. Y bueno, esto es importantísimo para que no los vehículos estén quemando combustible para actividades que no tienen que ver con la actividad predominante o preponderante de la empresa, sea de transporte o sea de otra cosa. Se debe tener una medición de rendimiento muy estricta y la posibilidad de contar con datos suficientes para saber cómo se comporta el combustible de los utilitarios. Y ahí es donde entran las herramientas de Wiseo y Dilugo, como ustedes lo saben, lo vamos a hablar un poquito más adelante, bueno, en este caso, y las herramientas de gestión de combustible que se tienen que tener en una flotilla de utilitarios. Pues vamos a empezar con un sistema electrónico de pagos. ¿Cuál es la ventaja de un sistema
electrónico de pagos que nos va a permitir administrar el combustible en base a normas y reglas de la organización, como el que tiene Wiseo y Diligo, las plataformas, la reportería. Vamos a saber cuánto combustible dotar a cada una de las unidades. Como muchas de las unidades de las flotillas utilitarias son el mismo tipo de unidades, están casi en las mismas ciudades, en las mismas condiciones, pues la reportería de las herramientas de Sodexo nos van a dar la oportunidad de saber si alguien está consumiendo menos o más combustible, o si hay una unidad que más bien no conviene seguir comprando o arrendando por su consumo de combustible. Nos va a dar toda esa información. Es más, hasta para fines de rastreo, el hecho de que sepamos en qué estaciones de servicio están cargando las flotillas utilitarias nos van a dar también una oportunidad de darnos cuenta en qué rango de espacio están operando estas flotillas utilitarias. El sistema complementario al odómetro, es decir, tenemos que tener parámetros de rendimiento diferentes al odómetro. Ustedes bien saben que cuando hacemos compras con nuestras tarjetas de Wiseo y de Diligo hay que llenar el dato del combustible y del kilometraje, y a la hora de que pues tenemos ese dato del odómetro, del kilometraje, también tenemos una relación de rendimiento de combustible entre los kilómetros y los litros recorridos. Es decir, cada litro, cuántos kilómetros o porciones de kilómetro recorro con ese litro. Reportes periódicos de comportamiento de uso de combustible, eso simple y sencillamente con la reportería que tiene Wiseo y Diligo lo pueden obtener. Capacitación al personal, es muy importante que el personal sepa exactamente cómo usar las herramientas de combustible y además qué uso tiene el combustible. Ya vamos a platicar acerca de también malas prácticas del tema de combustible un poquito más adelante, pero el uso de medios alternativos a los sistemas electrónicos de pago nos pueden generar fugas económicas dentro de la empresa. Rastreadores GPS y OV2 y la revisión periódica de rutas geocercas, etcétera, etcétera. El OBD2, para los que no lo saben, es un puerto que tienen ya los vehículos desde hace más de 15, 20 años y que existen ya rastreadores que a través de una tarjeta SIM se pueden pluguear, se pueden enchufar y podemos tener el rastreo en tiempo real de todas esas unidades. Los costos no son tan altos y bueno, es una serie de control y que podemos ayudarnos a darnos cuenta cuántos kilómetros están recorriendo. Por ejemplo, estos sensores. También cuando tú mandas un coche a carretera, le puedes poner un sensor de velocidad máxima y entonces si una unidad está rebasando la velocidad máxima que tú le permites en carretera, por ejemplo, cuando tienes que llevar la cobranza a otra ciudad, etcétera, etcétera, eso te genera más costo de combustible, más gasto de combustible y te reporta, te manda un correo electrónico y te dice la unidad tal utilitaria accedió los 120 kilómetros de velocidad en tal tramo de carretera y bueno, puedes de ahí generar normas para que bajen la velocidad y ustedes saben muy bien que a menor velocidad, menos consumo de combustible y además mucho más seguridad. Un equipo de combustible utilitario en el área de dirección de costos, lo que les platicaba yo anteriormente. Dentro de la dirección de costos siempre vamos a tener un líder de combustible y ese líder de combustible va a tener que generar políticas de combustible para la flotilla de transporte y políticas de combustible para la flotilla de utilitarios. Y bueno, vamos hablando ya de las mejores prácticas en la gestión del combustible de las flotillas utilitarias. Bueno, no tener más unidades de las necesarias, siempre ir escalando la cantidad de unidades en base a la operación. No tener unidades ociosas y tener la medición de cuántos kilómetros están recorriendo las unidades y cuántos litros están ocupando para darnos cuenta de si no estamos teniendo una subutilización de las unidades utilitarias o un uso mayor de combustible de las unidades utilitarias. Usar un sistema de pago electrónico de combustible es una de las mejores prácticas, como lo que tiene Wiseo y Diligo, con la gran ventaja de tener la red más amplia de establecimientos o estaciones de servicio que aceptan este tipo de servicios, ¿no? De monederos electrónicos. ¿Qué pasa cuando tú mandas, por ejemplo, tenemos que entregar un escrito en un juzgado en 3 estados que están lejos de donde tenemos a la gasolinera de al lado que siempre nos da servicio? Bueno, esa unidad puede llegar allá y con su tarjeta, con su medio de pago electrónico, volver a cargar combustible para regresar sin la necesidad de hacer depósitos, vales, ningún otro tipo de cuestión, simple y sencillamente con la tarjeta y el monedero electrónico de Wiseo o Diligo, como venga el caso. Políticas de uso exclusivo para actividades de la empresa, lo que les platicaba, para que no encontremos los vehículos utilitarios quemando combustible en paseos familiares y cuestiones de este tipo.
las empresas tienen que ser muy estrictas en esto si quieren optimizar el combustible, a menos de que sea una política flexible de la empresa. Priorizar en base a las actividades esenciales, las flotillas de utilitarios. Si no tenemos para tener una flotilla de utilitarios muy grande, pues vamos a empezar con lo más prioritario. Lo más prioritario es la operación de la empresa. Y después de la operación de la empresa, la administración de la empresa. Y ya al último, buscamos vehículos utilitarios para ir a comprar cuestiones de papelería y cosas de ese tipo. También muchas de las flotillas de utilitarios las dejamos de tener dentro de la empresa porque las empresas o nuestros proveedores ya dan ese servicio. Ejemplo, hay empresas de papel, de insumos de papelería, que te llevan los insumos a tu empresa. Ahí la flota de utilitarios, pues tú la quitas y la tienen ellos, ¿no? Ellos usan los utilitarios para hacerte llegar los productos. Hay que ver en dónde podemos quitar ese costo y ver qué proveedores nos pueden hacer ese tipo de servicios. Las conclusiones, bueno, pues tener una flota de vehículos utilitarios en una empresa de transporte o en una empresa que no sea de transporte, insisto, es bueno para las áreas claves. Un control de combustible de calidad es la diferencia entre ahorrar o gastar en la flota de utilitarios. El control de combustible es el que te va a determinar eventualmente si tener una flota de utilitarios es realmente rentable. Y Wiseo y Diligo son herramientas de control de combustible que todas las empresas deben de utilizar para poder llevar la gestión de su combustible. Yo creo que con eso termino esta exposición el día de hoy y bueno, si hubiera alguna pregunta, algún cuestionamiento, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Clemente, reforzando un poco lo que mencionas sobre la importancia de contar con herramientas de control del uso de combustible, me gustaría entrar un poco más a detalle sobre Wiseo y Diligo. Wiseo está enfocada en flotas pesadas y medianas y Diligo en flotas ligeras y bueno, con aceptación total. Voy a platicarles un poco más de Wiseo. Wiseo es una plataforma de control que administra el combustible, reduce la carga operativa y además optimiza el presupuesto de las empresas. Entonces, tenemos una plataforma web con alertas en tiempo real, tenemos un monedero electrónico que está autorizado por el SAT y una aplicación para el gestor y para el conductor. ¿Cuáles son las ventajas o características de Wiseo? Bueno, tenemos reportes a la medida que ayudan mucho a la toma de decisiones. Tenemos máxima seguridad con un chip EMV, con los estándares más altos de seguridad bancaria. Además también, bueno, más de 30 controles que pueden ser restrictivos o informativos, como placas, kilometraje, rendimiento, entre otros. Un NIP de conductor de 6 dígitos que puede ser configurable por el administrador. Si podemos avanzar a la siguiente y a la siguiente. Justo ahí, ¿no? Un NIP de conductor que puede ser configurable por el administrador. Como les decía, es una plataforma web con alertas en tiempo real. Además tenemos asesoría postventa 24/7 con un ejecutivo asignado y una cobertura estratégica en más de 4.800 estaciones de servicio. Y ahora platicarles un poco más de Diligo. Bueno, también es una plataforma con accesibilidad las 24 horas del día, es autogestionable y cuenta también con reportería sencilla. Diligo es aceptación total, tenemos cobertura en más de 12.000 gasolineras. También tenemos atención personalizada, servicio las 24 horas del día. En cuanto a deducibilidad, 100% IVA acreditable e ISR deducible con un solo documento CFDI. Y bueno, también máxima seguridad gracias al chip EMV Full Grade y también tenemos un área especializada en monitoreo y prevención de fraudes. Entonces, bueno, estas son las características más importantes de nuestras dos soluciones. Y bueno, ahora tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas. Ok, nuestra primera pregunta es para ti, Clemente. Jimena pregunta, ¿es buena idea que la empresa le dé dinero o vales de combustible a los que usan los vehículos utilitarios? Bueno, es la peor de las ideas. Cuando tu política de combustible de la flotilla utilitaria es ve con
la persona de caja chica y que te dé un dinero, que te haga un recibo, pues lo que estás haciendo es complicar todo tu proceso, porque de entrada esa persona va a tener que llegar, además de que el dinero, y lo voy a decir, y los transportistas que nos están viendo saben perfectamente que estoy hablando, le hace cosquillas a todos en la bolsa. Es probable que tengas más posibilidades de que las personas que operan tu flotilla utilitaria no le pongan el combustible completo y consigan por ahí el ticket, la factura, la nota, y bueno, estés gastando, estás teniendo fugas por ese lado. También es un problema administrativo. Tú hablabas hace un ratito de que las ventajas que tienen Wiseo y Diligo es que en materia de deducibilidad obtienes una sola factura, un solo certificado fiscal digital y lo haces deducible con todo el consumo. Imagínate, hasta administrativamente que esta persona tenga que agarrar y pedir una factura en la gasolinera, además que le va a tomar tiempo, y luego llevar esa factura en cada uno de las cargas de utilitarios, pues le va a generar al contador pues, tener que reportarlas todas. Aquí se hace a través de un módulo que es integral y bueno, tienes esa ventaja. Y los vales, por experiencia propia también son muy mala idea. Los vales se venden. Como los vales son técnicamente un cheque al portador, me llegó a pasar en una o dos emprendimientos que tuve en algunas partes de la empresa que hacíamos los vales y lo que hacían es que salían y a la mera hora ni le cargaban el combustible, el vale llegaban a la gasolinera y se lo vendían a alguien al 80% de lo que traía de combustible. Obviamente esa persona obtenía 100 litros por pagar 80 y bueno, automáticamente ahí tenías una pérdida inconsiderable de dinero. Entonces, si no tienes ese tipo de herramientas como lo que comentábamos, sistemas MB digitales más un PIN, pues la verdad es que vas a tener problemas de fugas de dinero en materia de combustible. Por eso es una muy mala idea que las flotillas de utilitarios tengan los que dotan de combustible a las flotillas de utilitarios tengan ya sea dinero o vales para hacer este tipo de operaciones. Yo no lo recomendaría. Ok, muchísimas gracias, Clemente. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, en el caso del transporte personal, ¿es mejor una flota de utilitarios o una empresa externa? Bueno, es una muy buena pregunta. El transporte personal, como lo comentaba ya en un inicio, además de también ser un negocio, existen empresas que hoy dan servicio a fábricas, a industrias, para hacer las rondas de recolección de personal y transporte personal a las zonas industriales. Bueno, pues esto depende también de la operación de la empresa. Si es una empresa que con autobuses, porque fíjate que me he dado cuenta últimamente que muchas empresas optan por mejor tener sus propias flotas y curiosamente han sido empresas de transporte que se tienen que mover a zonas industriales porque ahí están sus clientes y pues tienen que poner bases ahí y entonces he visto últimamente autobuses rotulados con logos de empresas de transporte de carga y bueno, para una empresa de transporte de carga no debería de ser ningún problema tener una flotilla propia de transporte personal y administrarle el combustible. Si tú eres una industria que no te dedicas, que no tienes talleres, que no tienes mecánicos, que no tienes vulcanizadora dentro de tu empresa, que no tienes quien te controle flotillas de transporte, tal vez la mejor opción, la mejor idea sea ocupar un contrato de una empresa tercera que te dé el servicio. Para las empresas de transporte no debe de ser ningún problema porque pues técnicamente están acostumbrados a tener vehículos automotores y controlarlos. Pero si es una empresa que no tiene ninguna una empresa, por ejemplo, automotriz o proveeduría automotriz, cualquier cuestión que no tenga nada que ver con vehículos, pues definitivamente yo recomendaría que ellos sí hagan un contrato con una empresa de transporte personal y, bueno, aprovechen también la deducibilidad de rentar ese tipo de servicios. Perfecto, muchísimas gracias, Clemente. No tenemos más preguntas. Entonces, bueno, pues llegamos al final de nuestro webinar. Les agradezco mucho a todos haber estado en esta transmisión. Clemente, muchas gracias por tu presencia y por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos por su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Maru. Hasta luego.